tal? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Oscar Campos. Actualmente soy gerente de RUP Pumpen en Perú. En principio, agradecerles a todos por tomarse el tiempo de acompañarnos en este evento. Agradecer a SAE principalmente y a todo su equipo por organizarlo. Vamos a estar probablemente entre 50 y 60 minutos juntos compartiendo cierta información que espero sea de su agrado. Hemos preparado una presentación de hidráulica, conceptos hidráulicos básicos, que van a servir un poco para reforzar nuestros conocimientos y, bueno, construir a partir de lo aprendido. La dinámica será, como ustedes ya un poco deben inferir, vamos a hacer la presentación y al final tendremos una sección exclusiva para lo que serían consultas sobre cualquier tema o información que haya sido presentada o en general si es que tienen alguna inquietud, ¿no? Permítanme, por favor, brevemente presentarles el video corporativo de la compañía, que básicamente explica qué es Rumpumping en la actualidad y por qué muchos de nuestros clientes hoy día nos consideran un aliado estratégico en sus soluciones de bombeo, ¿no? Somos una compañía global con los más altos estándares de fabricación, pero a la vez con una flexibilidad que nos otorga una compañía familiar. ¿Okay? Acompáñenme, por favor, 2 minutos y les presento quiénes somos y quién es Rumpumping hoy en la actualidad. Perfecto. Esa es nuestra compañía, ya han podido ver. A continuación vamos a revisar brevemente cuál es el portafolio de productos que tenemos en equipos de bombeo.
divididos principalmente en bombas overhand, in between bearings y verticales, que son las que, digamos, de mayor uso en la industria en la cual nos desarrollamos, ¿no? En lo que es bombas en voladizo o conocidas como OH por sus siglas en inglés, que son overhand, tenemos un portafolio completo que va desde las bombas OH1, que son las más comunes, que son las que vemos en esta imagen, o las bombas OH2, que se utilizan en procesos de refinación, probablemente de industria de oil and gas, como esta de acá, y así sucesivamente. Tenemos también toda la línea de bombas entre rodamientos o between bearings, por sus siglas en inglés, ¿okay? De carcasa axial, de partición radial, multietapa, de una y dos etapas. Tenemos un portafolio completo y obviamente tenemos el portafolio también de las bombas verticales, ¿no? Que va desde las BS1, por sus siglas en inglés, Vertical Suspend, hasta la BS7, ¿no? Una línea de productos muy específicos, que son las bombas de muelle flotante, sistemas contra incendio, bombas quirogénicas, también conforman nuestro portafolio. Hoy por hoy somos una de las compañías que tienen un portafolio de productos bastante amplio, que nos da una cobertura hidráulica importante y quizá una de las más completas del mercado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? En realidad hoy no es una presentación del portafolio de productos de la compañía. Se nos solicitó preparar una pequeña presentación muy corta de lo que serían conceptos más básicos de hidráulica, que nos van a permitir de alguna manera reforzar los conocimientos y afianzarlos, y sobre todo, y creo que es lo más importante, establecer una base común, un mismo lenguaje entre lo que son los usuarios y los fabricantes de equipos de bombeo, ¿no? En resumen, al final del seminario lo que queremos es que se entienda cómo interactúa una bomba o cuáles son los parámetros principales de una bomba y cómo ella interactúa con un sistema determinado. ¿Okay? Con un arreglo de bombas, puede ser que esté operando a velocidad variable o que operen en paralelo o que operen en serie, ¿no? O que tengamos un sistema que varía la condición, el tiempo, ya sea por demanda o por su propia funcionalidad. En fin, hay muchas variables y lo que vamos a ver hoy es básicamente cómo interactúa la bomba dependiendo del sistema en el cual va a operar, ¿no? Ese es un poco, digamos, los temas que vamos a discutir. Vamos a comenzar con una parte muy básica de algunos conceptos y luego vamos a revisar temas de carga, de NPCH, vamos a revisar cómo se hace, cómo se puede plotear la curva de un sistema, cómo es la curva de una bomba, cómo determinamos gráficamente el punto de operación, cómo se hace la operación en paralelo, cómo se hace la operación en serie y velocidad variable, ¿no? Y finalmente vamos a terminar con unos criterios básicos de una selección para una buena selección de una bomba centrífuga y algunos casos de éxito que hemos tenido acá en Perú con algunos proyectos. Ok, sin más preámbulos, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es una bomba? En lenguaje sencillo, una bomba es una máquina que se utiliza para mover un fluido a través de un sistema de tuberías, ¿no? Esa es la forma más sencilla. Tenemos un equipo donde ingresa un fluido a baja presión y tenemos que subirle la presión. Para subirle la presión, lo que se necesita es que se le entregue a esta bomba, se le entregue energía o potencia mecánica en forma de torque, ¿no? Torque por velocidad es igual a potencia. Y esa potencia lo que hace es mover un impulsor o muchos impulsores, dependiendo si es multietapa, y que se va a encargar de transformar esa energía mecánica en energía cinética dentro de la bomba, ¿no? Posterior a ello, cuando el fluido abandona el impulsor, parte de esa energía cinética se transforma en energía de presión a través de un proceso que se conoce como difusión. Es decir, el eje, digamos, el accionador entrega potencia mecánica al impulsor, este impulsor transforma esa potencia mecánica en energía cinética y en la voluta, en la carcasa, en el difusor de la bomba,
se produce un proceso que se conoce como difusión, que no es otra cosa que la disminución de la velocidad y el aumento de la presión. ¿Okay? Básicamente la ecuación de Bernoulli. ¿Okay? Pero ¿por qué queremos aumentar la presión a un líquido? ¿Para qué? ¿Por qué queremos aumentar la presión a un líquido? Bueno, básicamente son cuatro formas. Para elevar la energía estática, es decir, para enviar un fluido a una posición más alta, ese es uno de los más comunes quizá. Obviamente el enviar el fluido a través de un sistema de tuberías involucra una fricción que tenemos que vencer. Dependiendo del diámetro de la tubería, este componente de fricción puede ser muy alto o puede ser muy bajo, ¿no? También para vencer una contrapresión, a veces tenemos que bombear hacia un tanque que tiene cierta presión o tenemos que conectar la descarga de una tubería hacia una línea que es presurizada, ¿no? Que va hacia otro punto digamos, del sistema, ¿no? Entonces, para vencer esa presión también es necesario considerar ese componente, ¿no? Y bueno, y finalmente es la velocidad, ¿no? La velocidad de salida del fluido que vamos a tener que considerar. Habíamos hablado del proceso de difusión. Muy rápidamente, esto es, digamos, la variación de la energía cinética, la energía de presión dentro de la bomba, ¿no? Cuando ingresa el fluido a la boquilla de succión de la bomba, a la brida de succión de la bomba, ingresa con una velocidad determinada y conforme ingresa el impulsor y avanza dentro de él, su velocidad comienza a subir hasta que abandona el impulsor en este punto, ¿no? En este punto hay una transición entre, digamos, la salida del impulsor y comienza a avanzar en su recorrido en la voluta, en la carcasa, ¿no? Que tiene una sección que va aumentando progresivamente el área, su canal. Entonces comienza a aumentar y como consecuencia de ese aumento de área disminuye la velocidad y lo cual genera un aumento de presión. ¿Okay? Básicamente lo que se hace es un poco, todos hemos estudiado a Bernoulli, y la bomba lo que hace es simplemente transformar energía cinética en energía de presión a través de una sección variable dentro de la bomba, ¿no? Dos clasificaciones grandes de bombas, o sea, las bombas las cinéticas o conocidas como centrífugas, donde la energía es dada continuamente, y la bomba de desplazamiento positivo, donde la energía es dada periódicamente, ¿no? Aplicada mediante fuerza a un determinado volumen, ¿no? Ante la consulta, ¿cuándo es mejor utilizar una bomba centrífuga o una bomba de desplazamiento positivo? Es cierto que muchos usuarios tienen cierta preferencia por bombas centrífugas, ya sea porque están más familiarizados, porque tienen menos componentes, porque el mantenimiento es más sencillo, porque probablemente el costo de inversión sea más bajo. Existen muchas razones. Sin embargo, debemos considerar también las bombas de desplazamiento positivo en ciertas ocasiones, cuando, por ejemplo, manejamos altas viscosidades, necesitamos una aplicación que sea autocebante, determinados puntos hidráulicos de muy alta presión y bajo caudal, cuando requerimos que digamos, el fluido tenga una baja velocidad de corte, en aplicaciones de dosificación, en aplicaciones de flujo constante, para sistemas de presión variable, y también incluso cuando tenemos fluidos en dos fases, ¿no? Hay algunas aplicaciones donde siempre tenemos un porcentaje de fluido que está en su fase de vapor, y ahí también, digamos, es interesante evaluar el uso de una bomba de desplazamiento positivo en lugar de una centrífuga, ¿no? Dependiendo de la cantidad de gas que se tenga. Obviamente, cada tecnología tiene ciertas limitaciones. En lo que es las bombas centrífugas, probablemente hoy en día podemos llegar hasta 300 o 400 mil galones en bombas de flujo axial, ¿no? Muy altos, muy bajos ADTs. En presiones podemos llegar incluso hasta 6.000 libras. En las bombas rotativas, cuando digo rotativas, ahí están metidas las bombas de lóbulo, las de engranajes, ¿no? Las de doble tornillo, triple tornillo, etc. Ahí ellas pues, pueden llegar a un caudal quizá de 15.000 galones, con 4.000 libras, probablemente por ahí se muevan, ¿no?
Y las reciprocantes, que son las bombas de desplazamiento positivo per se, o las bombas tipo Plunger, si tienen un rango de caudal, digamos, más limitado, probablemente puedan llegar hasta 2.000 galones, pero sí, por diseño, alcanzan muy altas presiones, ¿no? Ese es un poco, digamos, los rangos en los que normalmente se mueven las distintas tecnologías, ¿no? Pueden haber algunos fabricantes que tengan unos puntos de operación o unos rangos ligeramente superiores, pero en términos generales es más o menos lo que encontramos hoy en día en la industria, ¿no? ¿Cómo clasificamos las bombas? Bueno, el Instituto de Hidráulica las clasifica de acuerdo a su forma constructiva. Como habíamos comentado, las OHs o overhands, por sus siglas en inglés, ¿no? Tenemos todo un abanico de denominaciones y designaciones. Luego también tenemos las bombas between bearings, ¿okay? Tenemos también a su vez una distinta combinación, partición axial, partición radial, multietapa tipo dry road y la bomba de barril, ¿no? Que es en esencia una BB4 dentro de un barril. Y obviamente también tenemos las bombas verticales, ¿no? Entonces es importante primero saber qué tipo de bomba es la que estamos buscando y segundo saber qué clasificación o cuál se ajusta mejor a un determinado requerimiento, ¿no? Okay. Y vamos a mirar unos conceptos básicos. Caudal. La función principal de una bomba es mover un líquido a través de un sistema, es decir, moverlo de un punto hacia otro punto determinado, ¿no? El caudal no es otra cosa que ese volumen por unidad de tiempo. Dependiendo de la industria, el caudal puede estar expresado en galones, metros cúbicos hora, litros por segundo, barriles por día, metros cúbicos por segundo. En fin, hay muchas unidades y dependiendo de la industria se utiliza una u otra, ¿no? En lo que es presión, como habíamos dicho, la bomba centrífuga para mover precisamente el líquido de un punto a otro necesita generar presión. Necesita generar un diferencial de presión para que se mueva el fluido de un punto hacia otro. ¿Ok? Entonces, esta presión es generada por los álabes, ¿no? Dentro del impulsor. Y la presión, a su vez, puede estar expresada en distintas unidades. Por ejemplo, tenemos la libra por pulgada cuadrada, los PSIs, o los kilogramos por centímetro cuadrado, los bars, atmósferas, en fin, hay diversas combinaciones. La gravedad específica no es otra cosa, o la densidad relativa, como quieran llamarlo, no es otra cosa que la densidad del fluido referenciada a la densidad del agua, ¿no? Es decir, si tenemos un diésel que tiene 850 kilogramos por metro cúbico, ¿no? La gravedad específica de ese diésel es 0.85, porque la dividimos entre la densidad del agua y sale 0.85. No es un valor adimensional, pero que influye directamente, como vamos a ver, en la potencia consumida por una bomba. Una bomba que bombea, para la redundancia, un caudal determinado y que aplica el mismo punto de operación para un fluido que tiene una gravedad específica mayor, pues que requiere un consumo de potencia mayor. Vamos a ver la fórmula directamente. Lo que es potencia se conoce como la potencia hidráulica, la potencia entregada por la bomba a un caudal Q, una altura H, con una gravedad específica determinada. Esta es la potencia o la energía hidráulica que entrega la bomba al sistema. Básicamente caudal, altura y gravedad específica. Entonces, si nosotros vamos de un fluido que tiene una gravedad específica de 1, como es agua, y consume 100 HPs, si vamos a bombear, por ejemplo, ácido sulfúrico que tiene 1.8, pues va a consumir 180 HP, ¿no? Hay una correspondencia directa entre la gravedad específica del fluido y el consumo de potencia que se entregará. Luego tenemos la potencia al freno, que en buena cuenta es la cantidad de potencia que debemos entregarle a la bomba, ¿no? Que es suministrada por el accionador. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la fórmula es muy parecida, pero aquí entra ya la eficiencia global de la bomba, ¿no? Es decir, la potencia al freno ya incluye el valor de eficiencia que tiene el equipo, ¿no? La eficiencia hidráulica, ¿no?
¿Okay? Y bueno, finalmente la eficiencia es simplemente dividir la potencia, la WHP, entre VHP, que nos da la eficiencia del equipo. ¿Okay? Eso se le determina, digamos, en función a los distintos proveedores. Y solo como dato final, las líneas de isopotencia que aparecen en las curvas de las bombas, las que nosotros vemos, son líneas que representan la potencia del freno, ¿no? Es un valor que se utiliza principalmente para dimensionar o para calcular la potencia nominal del motor que vamos a colocar. ¿Okay? Lo que es presiones, presión absoluta, presión manométrica y presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica todos la conocemos, el peso de una columna de aire, en la que estamos, varía principalmente con la altura en la cual nos posicionamos. La presión manométrica es la presión que mide un manómetro o un manovacómetro en un determinado punto. Y la presión absoluta no es otra cosa más que la suma de la manométrica y la atmosférica, ¿no? ¿Okay? Algunas equivalencias entre PSI y bar y PSI y kilogramos, centímetro cuadrado y PSI, ¿no? Es muy importante que se incluya siempre el sufijo G o A cuando hablemos de potencia. Si un proveedor o alguien que esté seleccionando un equipo no ve el sufijo G o A al momento de, digamos, de revisar cierta información, él va a asumir que es un diferencial. ¿Okay? Entonces, al momento que nosotros indiquemos, digamos, presiones de succión o presiones de descarga, siempre es muy importante que consideremos o que incluyamos cuál es nuestro nivel de referencia, ¿no? Para poder hacer un cálculo correcto. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre las bases de referencia manométrica y absoluta. ¿Okay? El cero absoluto, ¿no? Que le corresponde a 0 PSI absolutos, A, ¿no? O 0 bar, ¿no? Y la presión atmosférica a nivel del mar, ¿no? Si yo quiero expresar esta presión, la presión manométrica, digamos, con una referencia, digamos, manométrica, le corresponderían 0 PSI, ¿no? 0 PSIG, ¿no? Porque no está midiendo nada. Pero si quisiera expresar la misma presión, ¿no? Pero tomando una referencia, el vacío absoluto, tendría que colocarle 14.7 PSI absolutos, ¿no? Entonces es importante, por eso es que es importante referir y asociar siempre las presiones con el nivel de referencia que estamos considerando, ya sea la manométrica o la absoluta. ¿Okay? En otras palabras, una presión positiva, por ejemplo, de 10 PSI, yo tengo un manómetro y me lee 10 PSI, yo la puedo expresar como 10 PSI, ¿no? O como 24.7 PSI absolutos, ¿no? 10 PSI con respecto a esta referencia y 24.7 PSI con respecto al vacío absoluto. ¿Okay? Lo mismo sucede con una presión negativa. ¿Okay? Si tengo una presión negativa por debajo de la presión atmosférica, en este caso, si yo tomo la referencia, ¿no? Sería menos 7.7 PSIG, ¿no? Pero si yo tomo la referencia del cero absoluto, sería 7.7 PSI absolutos. ¿Ok? Eso es algo, estoy seguro que ustedes lo saben, pero bueno, lo estamos revisando acá rápidamente. Lo mismo sucede con las temperaturas. Tenemos dos escalas, una que es la de cero absoluto y otra que es, digamos, la escala estándar, que es el punto de congelación del agua, que le corresponde 0 y 32 grados, 0 grados centígrados o 32 grados Fahrenheit, ¿okay? Y el cero absoluto, que le corresponderían, yo puedo expresar el cero absoluto como menos 273 grados centígrados, y a su vez puedo expresar esta escala como 273 Kelvin, ¿no? Lo mismo sucede con los Fahrenheit y con los Rankine. ¿Okay? En presiones se mantiene la unidad de medida. En temperaturas cambia, al cambiar la escala, cambian las unidades, ¿no? Si estamos referidos a punto de congelamiento del agua, son centígrados y Fahrenheit, y si nos referimos al cero absoluto, entiéndase por el cero absoluto, es una temperatura más baja que se puede alcanzar donde ya no se puede transmitir ningún tipo de energía, ¿no? Entonces, ahí con eso tenemos Kelvin y Rankine, ¿no?
Entonces, si nosotros queremos expresar, por ejemplo, una temperatura criogénica de menos 150 grados centígrados, la podemos expresar tranquilamente también como 123 kelvins, ¿no? ¿Ok? Y su equivalente en Fahrenheit y su equivalente en Rankine, ¿no? Y a su vez, para temperaturas por arriba del punto de congelamiento del agua, típicamente nosotros utilizamos los grados centígrados en Fahrenheit porque son los que están más cercanos, pero si en algún momento se encuentran con alguna equivalencia, se puede expresar también con referencia al cero absoluto. En ese caso serían 383 kelvins y su equivalente en Rankine, ¿no? Eso es básicamente temperaturas. Viscosidad. Viscosidad en realidad no es otra cosa que se define como el espesor del fluido y la resistencia del fluido y la medida de la resistencia que tiene un determinado fluido, valga la redundancia, a fluir. ¿Okay? Entre más alto es el valor de viscosidad, más resistencia tiene a fluir. ¿Okay? Principalmente es influenciada por la temperatura. ¿Okay? Existen, digamos, dos tipos de viscosidad, la absoluta y la cinemática. La que nosotros utilizamos es la viscosidad cinemática. Y más allá de entrar en detalle, lo único que en realidad yo quisiera transmitirles es de que si se está trabajando con un fluido viscoso, el valor de viscosidad va a impactar el performance de la bomba, ¿no? Por eso es muy importante se le indique al momento de hacer una selección de una bomba, si es que se tiene un valor de viscosidad distinto a la del agua. Todas las curvas de las bombas centrífugas están hechas con viscosidad con un centistone, ¿ok? Si tenemos un fluido que tiene una viscosidad distinta a la del agua, tenemos que informarla para que se determinen los factores de corrección. ¿Cómo se determinan los factores de corrección? Eso ya está establecido en la norma ANSI-HI, la 9.6.7, y se determinan los factores de corrección que miden el impacto de la viscosidad en el performance de la bomba, ¿no? Es decir, ya calcula el proveedor cuál es su factor de corrección y lo da, ¿no? El efecto de la viscosidad en la curva digamos, de una bomba va a tender siempre a impactar la eficiencia, la altura y obviamente a consumir mayor potencia, ¿no? Pero más allá de eso, lo importante es saber que esto ya se tiene una metodología de aplicación y que los proveedores tenemos forma de poder estimar las curvas viscosas a partir de las curvas de agua. ¿Okay? Cuando ustedes soliciten algún tipo de información y revisen una curva que ha sido corregida por viscosidad, van a ver algunos factores de corrección allí donde ya el proveedor está incluyendo esta pérdida o esta resistencia adicional por ser precisamente un fluido viscoso, ¿no? Más allá de ver las fórmulas, porque eso ya está calculado y está, digamos, los algoritmos están determinados, la regla de oro siempre es la siguiente, ¿ya? Cuando el factor de corrección de eficiencia tiene un impacto de tal manera que la eficiencia en agua cae a la mitad de su valor, la bomba centrífuga ya no es útil, digamos, en este tipo de aplicaciones. ¿Okay? Dicho en otras palabras, si la eficiencia de una bomba a un determinado punto es 60%, ¿okay? O 70%, pero por viscosidad los factores de corrección me llevan a una eficiencia de 35%, ya nosotros deberíamos pensar en buscar una alternativa probablemente con una bomba de desplazamiento positivo para ese tipo de aplicación. ¿Okay? Porque el desperdicio de energía es demasiado. ¿Okay? Bernoulli, no vamos a detenernos mucho en él. Básicamente lo que dice Bernoulli, que es la energía en una línea de corriente se mantiene constante, solamente intercambian las formas de energía, ¿no? Pero en la realidad, en el mundo real, la energía en un punto, la energía global en un punto es igual a la energía en otro punto, más las pérdidas que se han consumido en el camino, ¿no? Entonces, cuando
Cuando Bernoulli habla de fuerza por unidad de peso, en realidad lo que hace o lo que nos dice es que cualquier componente de energía, sea elevación, velocidad o presión, puede ser expresada como una unidad, como una altura equivalente. ¿Ok? Esto es algo que es interesante y aquí me voy a detener un poquito. Y tenemos que comenzar diciendo que todas las curvas de las bombas están expresadas en pies o en metros. ¿Ok? Bombas centrífugas. Todas las curvas de las bombas centrífugas están expresadas en pies o en metros. Entonces, en campo, los indicadores hacen siempre referencia a presión. Es importante entender qué relación hay entre la altura y la presión. Entonces, el término head siempre hace referencia a una representación de presión en metros o en pies, ¿no? Puede ser, es decir, es la presión en un determinado punto expresada en metros, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, básicamente tenemos un tanque, ¿ok? Si tenemos un tanque, vamos a imaginar que es un tanque que tenga 100 pies, ¿ok? Lo que va a medir estos 43.3 psi. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esa relación? Bueno, básicamente lo que hacemos es transformar la presión por estos factores de conversión y obtenemos la altura equivalente en pies. No es algo muy complicado, ¿ok? Y tenemos el equivalente en metros para cuando tengamos presiones en bar o en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ok? Tenemos la misma bomba, ¿no? Que desarrolla 100 pies, está bombeando un determinado caudal y desarrolla 100 pies. En el caso de esta bomba esté trabajando, por ejemplo, con gasolina, con una gravedad específica de 0.7, ¿ok? Lo que va a desarrollar ella es 30.3 psi. Pero si a la misma bomba yo le cambio el fluido y la pongo a trabajar con agua, la presión que ella va a desarrollar son 43.3 pies, ¿no? Yendo al extremo, si le pongo ácido sulfúrico al 98%, por ejemplo, la presión que ella va a desarrollar es 77.9 psi, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de que cuando yo varío la gravedad específica del fluido, teniendo la misma bomba, la presión que ella va a desarrollar es la misma, ¿no? Luego, NPCH, bueno, es un término, vamos, bastante general, bastante técnico, bastante con mucha información. Lo que ustedes tienen que saber, en realidad, es que el NPCH es una medida absoluta de presión. Es una medida absoluta de presión que requiere un análisis y una evaluación, vamos a decirlo, más allá de un simple número. ¿A qué me refiero? Es que el NPCH, para empezar, tenemos dos NPCH. El NPCH que es requerido, que depende exclusivamente de la bomba, y el NPCH del sistema, que depende exclusivamente del sistema y de sus características. ¿Ok? Entonces, el NPCH, que es el requerido, depende del fabricante, en verdad, depende de su tecnología. Y el NPCH disponible depende del sistema en el cual va a trabajar esta bomba. En términos simples, cuando yo opero una bomba centrífuga, el NPCH requerido representa la presión en el ojo del impulsor que está por encima de la presión de vapor de agua. ¿Ok? Y el NPCH disponible es la presión en la succión de la bomba que está por encima de la presión de agua. Son bastante parecidos, pero tienen sus diferencias y ya la vamos a ver más adelante. El NPCH de disponible lo determinan las condiciones del sistema, siendo la fricción su principal reductor. ¿Ok? En todos los sistemas, a mayor caudal, menor es el NPCH disponible. ¿Ok? Que es esta curva de acá. Está en A porque es available en inglés, ¿no? Y por el otro lado, el NPCH requerido depende de la bomba, del diseño de la bomba. En todas las bombas el NPCH requerido aumenta a medida que nos movemos en el caudal.
¿Ok? Entonces, gráficamente, lo que nosotros tenemos, imaginemos que tenemos una bomba, una bomba, esta es la bomba, y vamos a ver cómo cambia la presión. Y vamos a ver gráficamente qué significa un NPCH requerido y un NPCH disponible. Si esta es la presión en la tubería de succión, va bajando hasta que llega a la boquilla de la bomba. ¿Okay? En la boquilla de la bomba hay todavía un tramo recto hasta que ingresa el impulsor, sigue bajando, ¿no? Y a partir de que ingresa los álabes del impulsor, comienza a subir progresivamente la presión. Entonces, si nosotros establecemos un nivel, una línea de presión de vapor, el NPCH disponible gráficamente sería la diferencia entre la presión que yo tengo en la boquilla de succión y la presión de vapor. Y el requerido sería lo que yo tengo en el ojo del impulsor con respecto a la presión de vapor. ¿Ok? Y luego, la diferencia entre los dos, entre este disponible y entre este requerido, sería el margen, que se le conoce como NPCH margen. El NPCH requerido lo determinan los fabricantes. Y no es otra cosa que es la altura absoluta de la presión que resulta en una caída de 3% en la altura desarrollada de la bomba. Es decir, yo tengo una bomba que está operando en un banco de pruebas y yo progresivamente le comienzo a obturar, a estrangular la succión de tal manera que en la presión que desarrolla la bomba cae 3%. En ese punto se determina, ese es su NPCH requerido. ¿Ok? La regla de oro es que el NPCH requerido siempre tiene que ser menor al disponible, ¿no? Y tiene que haber un margen al menos de 3 pies, ¿no? Como mínimo. Ahora vamos a ir a la parte práctica, por esa, vamos, para eso revisamos esto, ¿no? ¿Qué pasa con los NPCH? Los NPCH, bueno, dependen de si la succión es negativa o positiva. Si la succión es negativa, el NPCH se calcula de esta forma, ¿no? Con una presión atmosférica, la presión atmosférica, y vamos a restar primero la altura vertical desde el espejo de agua hasta la línea de centros, más la presión de vapor y las pérdidas por fricción. ¿Okay? Dense cuenta que en presiones negativas, o en succiones negativas, perdón, el componente estático le quita energía, ¿no?, a la presión atmosférica, le quita, ¿okay? Porque la tiene que subir. Lo mismo pasaría con un tanque presurizado, simplemente que se le adiciona la presión interna, ¿no? Sería la presión atmosférica más la presión interna, menos la componente estático, más la presión de vapor y las pérdidas por fricción. ¿Ok? Acá tenemos las fórmulas para convertir estos valores de presión y expresarlos en metros, ¿no? Pero cuando la succión es positiva, el componente estático le suma a la presión. En este caso, que es una presión atmosférica, el componente que antes restaba ahora le suma, es decir, voy a tener mayor disponibilidad de NPCH. Por eso es muy importante determinar cómo es el sistema, si es un sistema con presión positiva o si es un sistema con succión positiva o si es un sistema con succión negativa. ¿Okay? Lo mismo pasará con una succión presurizada, simplemente sumamos la atmosférica más la presión interna, más el componente estático. Y todo esto se le resta al componente de presión de vapor y la pérdida de fricción. Los componentes, los equivalentes. La presión de vacío, bueno, básicamente si estamos succionando desde un tanque con vacío, en lugar de sumarle, bueno, le restamos el vacío y bueno, le sumamos el estático, ¿no? No hay mayor tema, ¿no? Por ahí tenemos la fórmula para calcular las pulgadas de mercurio y expresarlas en pies, ¿no? La medida de mercurio por 1.3 entre la gravedad específica. Y ya está. Para el caso de bombas verticales es básicamente lo mismo. Tenemos, en un caso de que tengamos presión atmosférica, lo que tenemos es la presión atmosférica más la columna que está sumergida hasta el primer impulsor. ¿Okay? Y sobre eso le restamos la presión de vapor y determinamos cuál es el NPCH disponible en el sistema de bombas verticales. Cavitación, en realidad,
simplemente el objetivo de este curso es indicar que hay un fenómeno que se llama cavitación, que no es otra cosa que un cambio de fase que sucede, digamos, en la succión de la bomba, ¿ok? Donde el fluido en su fase líquida, porque se baja la presión por debajo de su presión absoluta, se alcanza la presión de vapor, cambia de fase y que cuando pasa a la zona de alta presión, digamos en los álabes, implosiona, ¿no? Esas implosiones generan, digamos, altas presiones que comienzan a deteriorar los componentes, ¿no? Más allá de deteriorar los componentes, que siempre es importante, el impacto hidráulico es siempre que la presión desarrollada por la bomba comienza a caer cuando está cavitando, ¿no? Si la curva de una bomba es esta curva azul, en azul oscuro, ¿ok? Si una bomba está cavitando, lo que nosotros vamos a notar en campo es básicamente esto de acá, ¿no? Un impacto en el performance del equipo. ¿Ok? La velocidad específica, ¿ok? Es un término matemático. Se dice que es adimensional, pero en realidad sí tiene dimensiones. Pero más allá de las dimensiones o del término matemático, me interesa que se quede claro qué es lo que representa, ¿no? Es un índice que se utiliza para describir la forma geométrica del impulsor, ¿ok? Dependiendo del valor de velocidad específica, yo voy a tener 4 tipos de impulsores: los radiales, los Francis, los de flujo mixto, ¿ok? Y los de flujo axial. Cada uno con unas características distintas de altura, de desarrollar altura versus caudal. El radial básicamente es porque ingresa en este sentido y se descarga radialmente. El Francis en realidad es como un radial modificado, es muy parecido, solamente que la transición es un poco más suave. El flujo mixto sí ya tiene, digamos, una ligera inclinación, y el de flujo radial es prácticamente el fluido ingresa y sale en la misma dirección, ¿no? Por eso es que se llama axial, ¿no? Entonces, ¿cómo se determinan y denominan el flujo radial? Bueno, cuando su velocidad específica está por debajo de los 2000, flujo mixto entre 2000 y 8000 y flujo axial arriba de 8000. ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Por qué? Porque la velocidad específica determina la forma de las curvas de altura y potencia, la potencia consumida de cada bomba, ¿no? Por ejemplo, impulsores de flujo radial tienen curvas que son muy planas, como esta de aquí, ¿okay? Con un incremento de 120% desde el punto de mejor eficiencia a válvula cerrada, ¿okay? Si acá tiene 100, acá va a ser 120, aproximadamente, ¿no? Su curva de potencia tiene esta forma. Los impulsores de flujo mixto tienen una curva de altura un poquito más empinada, ¿no? Tienen incrementos de altura hasta 160%, válvula cerrada, ¿okay? Y su curva de potencia es un poco más plana, más flat, ¿no? En cambio, los impulsores de flujo axial, fíjense la curva, tienen una curva mucho más empinada y una curva de potencia mucho más, con mayor pendiente también, ¿ok? Entonces, es importante porque, por ejemplo, las bombas de flujo radial exhiben una curva de potencia que es siempre creciente, con cierta pendiente. Las de flujo mixto es es cierto que crecen, pero tienen una menor pendiente. Pero las de flujo axial siempre van al revés en realidad. A menor caudal, mayor potencia. ¿Okay? Por eso es que esta bomba de flujo axial, opuesto a las de bomba de flujo mixto radial, cuando se arrancan con la válvula abierta. ¿Por qué? Porque a válvula cerrada, la potencia puede ser 200 o 300% de la potencia que consume en el punto de diseño, ¿no? Luego, vamos a hablar de altura dinámica total, ¿ok? Altura dinámica total, que tiene principalmente 4 componentes, ¿no? Su elevación estática, presión, fricción y velocidad. Yo tengo que calcular todos para poder determinar la altura dinámica total que le corresponde a un sistema en el cual yo voy a hacer funcionar la bomba. ¿Ok? No nos vamos a marear con esto. Lo que es altura estática, static head, ¿ok? Se dice succión positiva cuando la succión está por encima de la bomba, ¿ok? Y se dice succión negativa cuando el espejo de agua está por debajo de la línea de centro de la bomba. Entonces, yo tengo una altura estática de succión
en el caso positivo, que sería desde el espejo de agua hasta la línea de centro, y la altura estática de descarga desde la línea de centro hasta el espejo del reservorio donde yo descargo, ¿no? La altura estática total resultante en este sistema es solamente la diferencia de ambas, de aquí hasta aquí. ¿Okay? En cambio, succión negativa, yo las tengo que sumar. ¿Por qué? Porque la altura, la succión está por debajo de la línea de centros de la bomba. ¿Ok? La altura de presión es cuando yo tengo que considerar, como les había dicho, cuando una bomba está trabajando entre dos componentes presurizados. Entonces, además de yo vencer esta diferencia de cotas para poder bombear fluido desde aquí hasta acá, yo tengo que vencer los diferenciales de presión. Entonces, yo calculo el diferencial de presión, que no es otra cosa que la presión en el recipiente de descarga menos la presión en el recipiente de succión. La calculo, hablo su equivalente en metros o en pies, y lo guardo para mi cálculo final, ¿no? Aquí están las fórmulas, dependiendo si tengo presiones positivas o si estoy en vacío. Lo que es fricción y velocidad, bueno, no vamos a hablar de eso. Fricción, ustedes saben que la fricción es necesaria para vencer todas las digamos, la altura de fricción representa la energía que se requiere para vencer todas las pérdidas de fricción en el fluido debido a los accesorios, o sea, tuberías, codos, válvulas, filtros o lo que fuere. ¿Okay? Y la velocidad es un componente que se requiere para poder hacer la evaluación energética en el cual vamos a evaluar el sistema, ¿no? Puede ser considerado o no, dependiendo de dónde hacemos la evaluación. Si la hacemos de tanque a tanque, no la consideramos porque la velocidad es muy baja. Si lo hacemos en 2 puntos de una tubería, sí se considera, aunque el componente casi siempre el componente de velocidad siempre es muy bajo cuando se le compara con los estáticos o con los componentes de fricción. Entonces, sea cual fuere la configuración, construcción positiva o construcción negativa, la altura dinámica total siempre va a ser la altura estática, es decir, la diferencia de cotas entre el espejo de agua de succión y descarga, esta altura de acá, más las pérdidas que yo tenga en todo el sistema de tuberías. ¿Okay? No se considera la presión porque como los dos están a presión atmosférica, se anulan entre ellos, ¿no? En el caso de succión negativa sucede lo mismo, solamente que este componente estático es un poco más alto porque el nivel está bajo. ¿Okay? En el caso tengamos tanques presurizados y queremos calcular el ADT, ¿okay? Además de incluir la altura estática total, sea cual fuera los dos casos, lo que tenemos que incluir también es la altura de presión que le corresponde, es decir, la presión de descarga que yo tengo acá en el tanque de descarga y la presión de succión, más las pérdidas que yo tenga en todo este sistema. ¿Ok? Ok. Vamos a ver, hasta ahorita hemos hablado del ADT, pero vamos a ver cómo calculamos la curva de una bomba. La curva de una bomba básicamente la podemos calcular en campo con manómetros. Lo que hacemos es simplemente arrancar la bomba, válvula cerrada, y continuamente comenzamos a abrir la válvula de forma progresiva y vamos tomando lecturas de presión, ¿okay? Y de caudal. Entonces simplemente los graficamos, los ploteamos y podemos determinar la curva de una bomba. De cualquier bomba en realidad. ¿Okay? Ahora, ¿pero qué incluye la curva de una bomba? ¿Qué información cae? Vamos a revisar. Esta es la curva de una bomba típica, ¿okay? Donde hay información que la vamos a revisar. Por ejemplo, trae las líneas de isoeficiencia, ¿no? Las líneas rojas en este caso. ¿Qué más trae? Las líneas de isopotencia también están graficadas en una curva, ¿no? El consumo de potencia, ¿okay? La curva NPCH, ¿okay? Digamos, la altura válvula cerrada, que se conoce como shutoff, el final de la curva, que se conoce como runout, ¿okay? El diámetro de diseño del impulsor, digamos, esta bomba puede ir desde 9 pulgadas hasta 11.5, ¿okay? El punto de mejor eficiencia siempre lo indica, el flujo mínimo, y esos serían los componentes que, digamos, principalmente nosotros podemos leer en la curva de un fabricante, ¿okay? ¿Cómo lo calculamos en campo? Bueno, básicamente como las fórmulas que hemos revisado. En caso sean presiones de succión positivas, simplemente leo las presiones de succión de descarga, la presión de descarga, no la presión de succión, hallo los componentes, calculo las velocidades,
Yo sé qué caudal está pasando, tengo el diámetro de esta tubería, calculo la velocidad de la succión, calculo la velocidad de la descarga y puedo, digamos, meter la información en esta fórmula y hallo el ADT de una bomba. Eso es cuando no tengo la curva del fabricante, ¿no? Yo la puedo hallar en campo. En el caso de presión de vacío es parecido, simplemente que en lugar de restar, le sumo la presión de vacío, ¿no? Entonces, y acá abajo tenemos los componentes, las fórmulas para pasar la presión de PSI a pies, ¿no? Para poder, digamos, calcular el ADT, ¿no? Es muy sencillo. En el caso de bombas verticales, muy parecido, solamente tenemos que poner un manómetro en la descarga de la bomba, dividir entre la gravedad específica, calcular el diámetro, digamos, calcular la velocidad, que es simplemente es el diámetro entre el área, ¿no? Y calculamos la velocidad, y bueno, restamos el componente estático de la velocidad menos la sumergencia que tiene, ¿no? ¿Ok? Curva del sistema, vamos a revisarla rápidamente. ¿Cuál es la curva del sistema? ¿Cómo calculamos una curva del sistema? Yo tengo una bomba, tengo dos tanques y voy a hacer pasar un determinado caudal y quiero hallar cómo es la curva de ese sistema, ¿no? Entonces, si yo quiero pasar 1 galón por minuto, voy a tener cierta resistencia. Si yo quiero pasar 10 galones por minuto, voy a tener cierta resistencia. 100 galones por minuto, 500, 1000, ¿ok? Entonces, la curva del sistema no es otra cosa que digamos, es la energía que yo requiero para hacer circular determinado fluido a través de un sistema, a través de una tubería, en este caso. Entonces, lo único que hago yo es graficar, básicamente, unir todos los puntos, y eso me determina la curva del sistema que vamos a ver. En este caso, es puramente dinámico, no hay un componente estático. La altura del tanque de succión es igual a la altura del tanque de descarga, que no hay un componente estático. ¿Ok? En este caso ya tenemos un componente estático. Es claro que no vamos a poder bombear nada si es que no somos capaces primero de vencer el componente estático, de enviar acá hasta acá. Entonces, ese componente estático es independiente del caudal, es constante a lo largo de digamos, de todo el gráfico. Y además, si yo quiero hacerlo EVA, pues repetimos el proceso anterior, ¿no? Entonces, la resultante de estas dos, entre el cabezal estático y el cabezal dinámico, sería la curva del sistema. ¿Okay? Y esa curva es la que se va a intersectar con la curva de la bomba para que posteriormente hallemos el punto de operación. ¿Okay? En el caso, cuando tenemos tanques variables, bueno, comenzamos con una altura estática mínima, ¿okay? Tenemos las pérdidas por fricción, pero cuando varía la altura estática, simplemente la curva del sistema se va a desfasar de un punto hacia otro. Entonces, el punto de operación en realidad va a ser un punto que se va a estar moviendo entre estos dos sistemas, porque esta curva del sistema es la que se está desfasando, función de la altura que va variando en el tanque de la descarga. ¿Ok? En el caso que tengamos tanques presurizados, es básicamente lo mismo, se representa gráficamente casi igual. La única salvedad es de que además del componente estático, producto de la altura diferencial, le sumamos el componente de presión. ¿Okay? Al igual que en el escenario anterior, simplemente el cabezal estático sería la suma del diferencial de presiones más la altura diferencial que tenemos. Y eso nuevamente es independiente del caudal, ¿no? A cada punto se le suma su componente de fricción y la resultante termina siendo como la altura o la curva del sistema, ¿no? Pero ¿cuál es el punto de operación? ¿Cómo calculamos el punto de operación? Gráficamente, ¿cómo lo representamos? Ya sabemos cómo sale la curva de un sistema determinado, dependiendo del sistema. Puede ser que tenga mayor o menor componente de fricción. ¿Okay? Lo cierto es de que a mayor caudal, mayor componente de fricción y mayor es la energía que yo requiero. Esa sería la curva del sistema, ¿no? A medida que aumenta. Y la curva de la bomba tiene esta forma. ¿Okay? A medida que aumenta caudal, la altura es menor. Entonces, la intersección de ambos puntos sería el punto de operación. Es lo que nosotros le decimos al proveedor, yo quiero este punto, ¿ok? Quiero 100 pies,
100 pies de altura con 100 galones por minuto, ¿no? Entonces, ese punto representa el punto de energía exacto que la bomba que genera exactamente la misma altura requerida por el sistema, ¿ok? Ahora, si yo me equivoco en esa, digamos, en ese cálculo y yo estimo un caudal, pero en realidad tengo un error en el cálculo, lo que va a pasar es de que la bomba sola, ella, se va a ubicar en la energía que requiere el sistema. Si yo me cubrí demasiado, es decir, le pedí más presión de la que ella realmente necesita, cuando esta bomba opere en campo, en lugar de operar en este punto, ella sola va a encontrar menor resistencia y va a tender a dar más caudal a menor presión. Por el contrario, si yo calculé esto y en realidad es más la presión que ella necesita, la bomba sola se va a ubicar en este punto, ¿ok? Básicamente, cuando yo no modulo velocidad, el punto de operación es el resultado de la intersección de la curva del sistema y de la curva de la bomba. Yo puedo modular en cierta manera, estrangulando la válvula de descarga de una bomba, poder ir de este punto a este punto o de este punto a este punto, ¿ok? Todas las bombas tienen un caudal mínimo y un caudal máximo. Finalmente, vamos a ver lo que es bombeo en serie. En realidad, un bombeo en serie no es otra cosa más que la suma de caudales a altura constante. ¿Okay? Lo que nosotros necesitamos para determinar o calcular la resultante de un sistema de bombeo con dos bombas en serie, en este caso que son idénticas, es simplemente a un caudal determinado lo multiplicamos por la cantidad de bombas, ¿no? En este caso tenemos dos bombas iguales, imaginemos que las dos bombas están superpuestas, ¿no? Entonces, si yo tengo dos bombas A, la resultante va a ser esta de acá, ¿no? A caudal constante yo le sumo la altura, ¿no? Le determino la altura y construyo la curva, ¿no? ¿Cuál va a ser la curva o el punto de operación de este sistema en serie? Pues la intersección de la curva del sistema con la resultante. Ya aquí las curvas individuales desaparecen, ¿ok? Es la resultante y lo que va a determinar es lo que va a determinar es el punto de operación, es la curva del sistema que yo he ploteado con el sistema resultante, ¿no? En el caso de las bombas en serie, para poder calcular digamos, la eficiencia, como sabemos que el caudal es constante en todas las bombas, o sea, el caudal es constante, lo único que hacemos es sumar las alturas que está aportando cada bomba por la gravedad específica y las potencias que está consumiendo cada bomba, ¿ok? Porque sabemos que este caudal es constante en ambos equipos, ¿no? ¿Ok? Tres bombas en serie, por ejemplo, esta sería la primera bomba. Si yo calculo la segunda, el sistema con dos bombas, no va a tener este punto, ¿no? Entonces, si yo operase este sistema con una bomba, yo tendría un caudal Q1, ¿no? Si yo operase este sistema con dos bombas, tendría un caudal Q2, ¿no? Cada bomba estaría bombeando un Q2. Y si yo operase este sistema con una tercera bomba idéntica, tendría este caudal Q3, ¿no? Donde cada una de las bombas opera con el mismo caudal. Fíjense que cuando opera una sola, el punto de operación está aquí. Cuando operan dos bombas, el punto de operación está aquí, independiente, ¿no? El punto de operación independiente. Y cuando operan tres bombas, el punto de operación aquí. Y lo mismo sucede cuando salen de servicio. Si sale una bomba de servicio, me quedo con dos bombas operando en serie, el punto de operación sería aquí. El caudal disminuye, ¿no? Porque no tengo... porque cada bomba va a haber más resistencia, y como va a haber más resistencia, va a tender a disminuir el caudal, ¿no? Lo mismo sucede cuando son en serie, son distintas, el caudal resultante es la misma operación. Finalmente,
Y con lo que es bombas en paralelo, que es lo más común que nosotros tenemos, bombas en paralelo se definen como que dos descargas conectadas a un mismo manifold. ¿Ok? ¿Cómo llamo la curva resultante de un sistema de bombeo en paralelo? Bueno, tenemos dos bombas, ¿ok? 1 y 2, están superpuestas allí. Imaginemos que vamos a poner dos bombas iguales en paralelo. La resultante no es otra cosa que la suma de caudales a presión constante. ¿Ok? Yo tengo un caudal determinado y lo que hago es simplemente multiplicarlo por 2 y esa va a ser mi resultante. Entonces, el punto de operación en paralelo va a ser este de acá, que es la suma de los dos caudales, ¿no? Ese de allí. Individualmente cada bomba va a estar operando en este punto. ¿Ok? No, este sería el punto de operación de la curva resultante y cada bomba va a estar operando en este punto. Pero ¿qué pasa si en algún momento una de las bombas sale de operación? ¿Ok? Imaginemos que sale de operación por fallo o por la razón que fuere, ¿no? Entonces, si cada una de las bombas está operando en este punto, cuando operan en paralelo, si una de las bombas sale, pues el punto de operación se va a correr hacia la derecha, hacia el final, hacia donde se intersecta con el sistema. ¿Ok? Entonces es muy importante determinar cuál va a ser la lógica de operación y los distintos escenarios que se pudiesen presentar en una operación en paralelo, dependiendo de la cantidad de bombas que puedan haber. ¿Okay? Así como calculamos la eficiencia en bombas, sistema de bombeo en serie, sabemos que en bombeo en paralelo la altura es constante, entonces todas las bombas van a estar trabajando con la misma altura y lo que vamos a sumar simplemente va a ser las adiciones de caudal que cada una le da al sistema, ¿no? En este caso, bueno, si son iguales, bueno, se puede estimar el caudal de una bomba por la cantidad de bombas, ¿no? Pero hay casos en los cuales operan bombas en paralelo, bombas distintas, entonces ahí se tiene que sumar, digamos, los distintos caudales, ¿no? Caso típico de bombas en paralelo, ¿ok? Y tenemos una curva de sistema, tenemos una bomba operando ¿no? Y le metemos una segunda bomba idéntica operando en paralelo, ¿no? Y le metemos una tercera bomba idéntica operando en paralelo, ¿ok? Cuando yo opere una bomba, el punto de operación está en este punto, ¿ok? ¿Ok? Cuando yo ingreso la segunda bomba, el caudal total va a ser este de acá, ¿ok? Individualmente cada bomba se va a correr su punto de operación y va a operar en este punto. Y lo mismo sucede en la tercera bomba, ¿no? El caudal global está aumentando, fíjense, pasamos de este punto con 2 bombas acá, con 3 bombas acá. Pero el caudal individual de cada bomba se va retrocediendo. Y esto es natural porque tenemos un solo sistema de tuberías. Con una bomba entregamos un caudal, si le metemos una segunda bomba, aumentamos su fricción porque estamos enviando más caudal por la misma tubería, entonces la bomba va a ver más fricción. Al ver más fricción, ella digamos, se va a mover sola hacia una curva o un punto de presión más alto, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay algunos sistemas, digamos, donde no conviene, por ejemplo, meter las bombas en paralelo porque tienen muy alto componente de fricción. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una bomba operando en paralelo, le metemos la segunda, el aumento de caudal es poquito, pero cuando le metemos la tercera bomba prácticamente ya no aumenta, ¿no? Aquí en realidad lo que convendría sería ponerle una bomba, digamos, en serie, ¿no? ¿Okay? Básicamente son dos escenarios y lo importante de esto es saber identificar cuál es la curva del sistema para ver qué metodología o qué arreglo puedo utilizar para poder aumentar un caudal o regular el caudal dependiendo de las necesidades, digamos, del sistema, ¿no? Um, lo que es leyes de afinidad, bueno, básicamente nos interesa para poder revisar lo que es sistemas de bombeo a velocidad variable, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, en una bomba pasar de un punto de menor caudal a un punto de mayor caudal a un punto de menor caudal, la única opción que yo tengo es estrangularla, ¿no? Si es que yo no puedo modular la velocidad, ¿no? Sin embargo, eh, si yo tengo la opción de modular velocidad, yo voy a ser capaz de ir
de este punto a este punto, ¿ok? De este punto a este punto, sin necesidad de estrangular ninguna válvula, sin necesidad de derrochar energía y solamente entregándole el caudal que tiene o que requiere el sistema, ¿no? Este sistema de aquí, este sistema, para entregar el caudal 1 necesita solamente esta potencia, a esta altura, ¿no? Pero si yo no tengo la capacidad de modular la velocidad, la única opción que a mí me queda es estrangular el sistema y llevarla de este punto a este punto. Entonces, todo esto de acá representa un derroche de energía, ¿no? Obviamente, equipos pequeños de 5, 6, 10 caballos, pues el uso de velocidad variable, digamos, todavía tiene una consideración económica, ¿no? Pero cuando hablamos de, digamos, de equipos de 500, de 700 caballos, entonces los consumos de energía ya tienen una ponderación distinta dentro de, digamos, de la dinámica o de la lógica de operación, ¿no? Entonces, vamos a revisar los criterios de selección de una bomba. Finalmente, ¿qué información le tengo que dar al proveedor yo? Características del fluido, empezar, ¿no? Viscosidad, presión de vapor, gravedad específica, ¿no? Obviamente el caudal y la altura, ¿ok? pH, si es que tiene algún contenido de sólidos, ¿no? Suspendidos. Los parámetros hidráulicos, la altura, el caudal, el pH disponible, la presión de succión, si es que la fuere. Conocer el sistema donde va a operar la bomba, principalmente si tiene un sistema con componente estático, componente dinámico, saber qué forma tiene el sistema para ver qué metodología o cómo va a responder la bomba ante un eventual cambio en la condición de operación. Y conocer la filosofía de operación, obviamente. Régimen intermitente, continuo, caudal constante, presión constante, si va a operar en serie, en paralelo con alguna otra bomba, ¿okay? O si va a operar a velocidad variable, ¿no? Finalmente, algunos casos de éxito que tenemos acá en Perú, unas bombas, por ejemplo, estas son unas bombas verticales, 6.500 caballos cada una, ¿no? 15.000 metros cúbicos hora, 85 metros, ¿okay? Están instaladas acá en Perú, acá las podemos ver en proceso de instalación, ¿okay? Son equipos muy grandes, ¿no? Pesan alrededor de 35 toneladas, ¿okay? Bombas carcasa partida, en este caso, 6.500 HP, 6.850 metros cúbicos hora, 70 metros de cabeza, bombas carcasas partidas, ¿no? Bombas verticales de alta presión, por ejemplo, esta bomba 255 metros cúbicos a 517 metros de cabeza, ¿no? Potencia de motor de 700 caballos, fíjense el arreglo de tazones, son 15 etapas, ¿no? Probablemente creo que tiene 15 o 17 metros esta bomba de longitud, ¿no? Creo que me pasé 10 minutos. Bueno, en realidad eso es lo que de alguna manera, de una manera rápida, quería compartir con ustedes. Disculpen si en algún momento he ido un poco rápido, lamentablemente el tiempo no da para mucho, pero espero que lo que les he presentado de alguna manera les haya ayudado a aclarar alguna duda que pueda haber. Yo no sé si es que tienen alguna duda o consulta y podamos de alguna manera intercambiar opiniones. Sí, tenemos varias preguntas. La primera dice, una forma de relacione la presión. Jennifer, no te escuché muy bien. Ok, les repito. ¿Existe una forma que relacione la presión y la altura? En realidad no. Todas las curvas de todos los fabricantes, si son expresadas en pies o en metros, dependiendo, digamos, del fabricante o de la unidad que se utilice, pero digamos, pasar de una a otra es muy, muy sencillo, ¿no? Y no se expresan en presión porque cada fabricante tendría que estar generando un juego de curvas, digamos, por cada fluido, ¿no? Es decir, un juego de curvas para agua, un juego de curvas para gasolina, un juego de curvas para diésel, un juego de curvas para ácido sulfúrico. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es expresar las curvas de las bombas centrífugas, aunque de las bombas centrífugas, en metros, y simplemente nosotros con las fórmulas que les he mostrado,
altura es igual a presión por 2.31 por 2.31 entre la gravedad específica, podemos transformar esa curva a presión, que es lo que nosotros vamos a encontrar en campo. Una salvedad y un comentario. Solamente las bombas centrífugas se expresan en metros, ¿no? Las bombas de desplazamiento positivo siempre se expresan en unidades de presión. Perfecto. La próxima pregunta dice, las buenas prácticas sugieren una diferencia de 1 metro entre el NPSH requerido y el disponible. ¿Cuál es su sugerencia? En realidad es, digamos, es bastante más complejo que eso. En realidad existen otros parámetros que se utilizan en la industria para determinar los márgenes de NPSH, ¿ok? En términos, digamos, generales, en bombas de baja energía, nosotros podríamos asumir que eso es relativamente correcto. Sin embargo, en bombas de alta energía, valdría la pena revisar lo que establece la norma con respecto a ese punto. ¿A qué voy? Hay algunos conceptos hidráulicos, por ejemplo, la velocidad específica de succión, que a su vez está asociada a la energía, a la densidad de energía. ¿Hacia dónde voy? Y para no hacerlo muy complejo, a mayor caudal, mayor energía, mayor velocidad específica de succión, se requieren tener mayores márgenes. Hay aplicaciones en las cuales tenemos bombas que requieren 10 metros de NPSH y a veces el disponible es 11, ¿no? Entonces, bajo ese concepto del metro de diferencia estaríamos cubiertos, pero vemos que en la realidad ese metro de margen no es suficiente. Ahí entran unos criterios, vuelvo y repito, como el de energía de succión, que se hace un cálculo y se determina si la densidad de energía de la bomba es un nivel medio, alto o bajo, dependiendo del caudal, la altura y la gravedad específica y la velocidad específica de succión, y se determina cuál es el margen que se necesita. Es necesario saber que todas las bombas operan con cavitación, una cavitación incipiente. Sin embargo, en muchos casos, ese metro es más que suficiente, pero no es una regla general, no es una as a rule of thumb, no es algo fijo, ¿ok? No es responsable decir que con 1 metro ya estoy cubierto. Tenemos que revisar algunos parámetros de la bomba y para poder determinar si es que ese metro de margen sería o no suficiente para una aplicación determinada. Perfecto, gracias, Oscar. La próxima pregunta dice, ¿qué pasa si tenemos dos bombas distintas en un arreglo en serie o paralelo? ¿Cuál sería la altura total en un arreglo en serie y cuál sería el caudal resultante en un arreglo paralelo? Ok, bueno, podemos revisar sin problema rápidamente. En el caso de bombas en serie que sean distintas, ¿okay? Por ejemplo, tenemos esta bomba A y la bomba B, ¿no? Son distintas, ¿no? Para hallar la resultante, como ya hemos dicho, simplemente se suman las alturas a caudales constantes y hallamos la resultante de la bomba A. ¿Ok? Entonces, si esa bomba A estuviera operando sola en ese sistema, el punto de operación sería la intersección, ¿no? Si la bomba B estuviera operando sola en ese sistema, el punto de operación sería la intersección de esa curva. Pero si ambas bombas están operando en ese sistema, el punto de operación sería este de acá. Y el caudal que cada uno entregaría sería este de aquí. ¿Okay? ¿No? Entonces, fíjate que a mayor caudal, una bomba se siente, digamos, más respaldada, ve menos resistencia y entrega más caudal. Si yo apago una de las dos bombas, voy a pasar de este caudal AB a un caudal B o un caudal A. Entonces, dependiendo de cuál es la bomba que yo apague. ¿Ok? Eso es en serie. Y en paralelo, es más o menos
parecido a lo que hemos... Dame un segundo, por favor. No sé si se ve. Ahí se ve, supongo. ¿Ok? Sí. Imaginemos que tenemos dos bombas distintas. ¿Ok? La bomba A, la línea roja, la bomba B, la línea naranja. ¿Ok? Ustedes saben, y hemos hablado que para hallar la resultante, simplemente yo sumo las alturas a caudal constante. Entonces, la línea resultante de las dos bombas operando en paralelo sería la línea verde punteada. ¿Ok? Entonces, como habíamos dicho, el punto de operación de cada bomba, ¿ok? De cada bomba sería la intersección de la curva resultante con la curva del sistema. En buenas cuentas, el punto B. Entonces, para hallar el caudal de cada una que está aportando cada una a ese sistema, simplemente trazamos una línea horizontal y determinamos cuál es la intersección. Este sería el caudal que suma la bomba A y este de acá sería el caudal que le suma la bomba, que le aporta la bomba B al sistema. Ojo, ojo, y aquí un poco para completar la idea, que si nosotros hacemos operar la bomba en esta zona, es muy probable que la bomba A opere prácticamente a caudal cero. ¿Ok? Entonces es particularmente importante que se opere un equipo o que se revise la información de los equipos que voy a operar y se estime cuál es el punto de operación. Si yo opero la bomba, digamos, el sistema me hace operar las bombas en este punto, prácticamente la única que va a trabajar va a ser la bomba B. Y la bomba A no va a aportarle al sistema porque no genera la suficiente presión para poder entrar. Es como si yo tuviera la bomba A con una válvula cerrada, va a estar dando vueltas el fluido ahí adentro y va a calentar y va a generar muchos problemas. No sé si con eso, digamos, se aclara ese punto. Perfecto. La próxima pregunta dice, en el caso de que no existe esta curva, ¿cómo calculo la presión según una altura X? Si no tengo la curva, a ver, Sí. yo para calcular, en principio, entiendo que se refieren a la curva del sistema. ¿Ok? En principio, yo puedo estimar la curva del sistema a partir de analizar los componentes que hemos analizado. Primero el componente estático, que sería la diferencia entre los espejos de agua de la succión con la descarga. Luego, si es que existe un componente de presión, si es que los tanques están presurizados, ese es otro componente. Luego calculo las fricciones que pueden haber en la tubería de succión y la tubería de descarga. Entonces, yo sumo todo eso y me va a dar un valor, ¿ok? Un valor determinado. Ese valor determinado yo lo puedo graficar en esta curva, que sería este punto, ¿ok? Y luego, si yo conozco la altura estática, digamos que hay entre los dos resultantes, entre los dos fuentes, entre la succión y la descarga, va a ser este punto de acá. Entonces, yo puedo construir o estimar esta curva del sistema a partir de conocer dos puntos. Uno sería la altura estática del sistema y dos, la altura dinámica para un caudal determinado. Y a partir de allí yo estimo, ¿por qué? Porque esto de acá es una función exponencial que depende del caudal al cuadrado. Entonces, me va a mandar que sea más empinada o más flat las componentes que yo tengo. Pero para estimar, para graficar la curva del sistema, yo simplemente necesito el punto de operación, la altura dinámica total, que nuevamente es estática, presión, fricción y velocidad, y la altura estática, y grafico toda esta curva que me va a permitir saber cómo interactuar, cómo va a interactuar mi bomba o mis bombas en esa curva determinada. Perfecto. Tenemos otra pregunta, pero creo que la acabas de responder también. Dice, ¿los puntos de operación se hallan de manera gráfica o existe una fórmula aproximada para hallar el caudal equivalente y la altura equivalente según sea un arreglo en paralelo o en serie?
En realidad se estiman gráficamente, ¿no? Y realmente los puntos de operación, vamos, los puntos de operación ya en la práctica lo que se hacen son medirse, ¿no? Todos estos métodos gráficos lo que nos hacen es, nos ayudan a estimar cuáles van a ser los resultados de, ya sea de un arreglo determinado, de poner 3 bombas, de sacar 2 bombas, de ponerle una bomba más, de apagarle la bomba, qué es lo que va a pasar. Por eso, digamos, es particularmente importante, más allá de definir un punto de operación determinado, ¿okay? Porque siempre nosotros vamos y decimos, yo quiero una bomba de 1000 galones y 250 pies. Ok, pero ¿cómo es tu sistema? ¿Esa bomba va a operar en serie? ¿Va a operar en paralelo con otras más? Ok, es muy importante saber cómo es ese sistema para poder saber cómo es que va a responder. En algunos casos incluso es el mismo sistema que va variando en el tiempo. Incluso hay sistemas que van cambiando en el tiempo, se van poniendo más empinados porque tienen algún filtro, porque va cambiando algo. Entonces si yo tengo claro cómo es el sistema y cómo es la bomba, yo voy a poder estimar cuál va a ser el punto de operación en principio y estar preparado ante cualquier escenario. Finalmente, para redondear la idea, la altura dinámica total o el punto que nosotros seleccionamos o que nos dan a los proveedores para seleccionar una determinada bomba es solamente un punto en un sistema, ¿ok? El punto que nos dan es solamente este de acá. Si me dicen, yo voy a hacer trabajar la bomba en este punto. Entonces, sin embargo, es particularmente importante conocer cómo es el sistema para ver cómo se va a interrelacionar la bomba con ese sistema, cómo va a variar. Hay sistemas que son muy planos y hay bombas que son muy planas. Entonces, cualquier cambio de caudal, cualquier cambio, digamos, cualquier error de cálculo va a ser un cambio de caudal bastante extremo yendo de un lado al otro, ¿no? Gracias, Oscar. La próxima pregunta dice, ¿qué tipo de bomba se recomienda para agua caliente o condensado en caldera? A ver, bueno, esa es una pregunta excelente. Yo felicito a la persona que ha hecho esa pregunta. En realidad, cuando es condensado, sabemos que primero que el fluido que está entrando a la bomba es un fluido que es caliente, ¿ok? Que está muy cerca de su presión de vapor, ¿ok? Y segundo, que la presión que va a desarrollar ese equipo es una alta presión. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, vamos a mirarlo de dos variables. Primero es que necesitamos alta presión y luego que tenemos bajo NPCH, por lo que habíamos conversado. Entonces, el NPCH era la presión en la succión de la bomba menos la presión de vapor. Si el agua está caliente, tenemos una presión de vapor muy alta, por lo cual tenemos muy poco margen de NPCH. Entonces, hay algunas aplicaciones en las cuales se utilizan principalmente bombas multietapa. ¿Y por qué utilizamos bombas multietapa? Porque las bombas multietapa permiten desarrollar, vamos a decir, la misma altura, entre comillas, hay cierto límite, la misma altura, pero en varios pasos. Entonces, esas bombas multietapa lo que tienen es un requerimiento de NPCH un poco más bajo. Entonces, en buena cuenta, yo voy a hacer lo mismo que haría con una sola etapa, pero con una bomba en varios pasos. Por ende, va a ser unas velocidades más pequeñas y las velocidades de etapa van a ser más pequeñas, van a resultar en un NPCH más bajo y además de eso va a ser una bomba mucho más eficiente. ¿Okay? Ahora, si yo no tengo el NPCH suficiente para una bomba horizontal en una aplicación de estas, dame un segundo, si yo no tengo suficiente NPCH, lo que podría de alguna manera revisar sería una bomba vertical en lata o en un barril que tendría una forma como
Ojalá la ubique. Acá, aquí la tengo. Cuando yo no tengo suficiente NPCH, ¿okay? en determinada aplicación, porque, digamos, lo que hacen es notificarnos cuál es la presión en este punto. Entonces, en algunas aplicaciones nos ha pasado, hemos visto que esta bomba vertical lo que hace es, de alguna manera, artificialmente aumenta el NPCH disponible de un sistema, porque le genera esta columna de fluido, porque el impulsor, recordemos que está, ¿okay? Está en la parte inferior. Entonces, cuando este NPCH no es suficiente para utilizar una bomba horizontal, en algunas aplicaciones, vuelvo, repito, no es una regla, depende mucho digamos, del diseño. En algunas aplicaciones se utilizan estas bombas, ¿ok? Entonces, lo que hago yo es aumentarla artificialmente, generando una columna de fluido por encima del impulsor, y al NPCH que me dan yo le sumo esta altura, ¿ok? De tal manera que la resultante siempre va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica más la altura, y ahí sí recién le restamos la presión de vapor y las pérdidas de fricción en el barril. Entonces, físicamente, al yo manejar esta variable, tengo la capacidad de aumentar el NPCH en ese tipo de aplicaciones, donde, vuelvo, repito, el NPCH es un factor crítico en la selección de la bomba. Ok, la próxima pregunta dice, ¿en qué aplicaciones conviene usar bombas BTV? Between bearings, ¿okay? Entiendo que es bombas bebés, ¿no? BTV. 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 No entiendo bien la pregunta, honestamente. Si nos puede, por favor, especificar cuál es la bomba en otra pregunta, sería fantástico. Ok. La próxima pregunta dice, operando por debajo del flujo mínimo continuo estable, ¿es el momento de recircular? Es una muy buena pregunta. Acá justamente tenemos la curva de una bomba, ¿ok? Como habíamos dicho, esta línea de acá representa el flujo mínimo que la bomba puede operar. ¿Por qué es el flujo mínimo? Porque, si se fijan, aquí ya no hay información de NPCH. En esta zona ya, digamos, el nivel de recirculación interno de la bomba, es tal que el NPCH en esta zona comienza a levantarse. Entonces, si nosotros hacemos operar de manera, digamos, continua la bomba, esta bomba va a tener problemas de vibración, va a tener problemas de cavitación, que digamos, se van a traducir en temas de fallas de sellos mecánicos, en fallas de rodamientos, y en muchas otras cosas que podríamos hablar probablemente en 2 horas. Pero yendo a la pregunta, si yo tengo una aplicación, o sé que tengo una aplicación en la cual existe una condición que me va a hacer que el equipo opere de manera cercana, lejos de su punto de alta eficiencia y muy cerca de flujo mínimo, primero, dependiendo del tamaño de la bomba, yo evaluaría poner 2 bombas en lugar de una, ¿no? Entonces, con una demanda variable, entonces, si es que en algún momento requiero menos caudal, pues operaría una bomba, y cuando requiera más caudal, operaría la segunda. Pero si ya está la bomba allí y es una variable con la cual yo tengo que vivir, efectivamente, yo le haría una recirculación de la descarga con una placa orificio, la descarga de la bomba, dependiendo del tamaño de la bomba, se la podría meter en la succión o la podría regresar al tanque, ¿no? Y eso lo que hace es, de alguna manera, vamos a decirlo así, de alguna manera engaña a la bomba. Digamos, la bomba está operando 100, ¿ok? A 100 galones por minuto o a 500 galones por minuto, pero al sistema solamente le envía 200.
y los otros 300 los recirculan. Hay que tener en cuenta de que esa recirculación es una pérdida de, digamos, un derroche de energía, ¿no? Básicamente es eso. Ok. El participante que hizo la pregunta sobre en qué aplicaciones conviene usar bombas BTV se refiere a turbina vertical. Ok, BTP, ok. Ok, las bombas de turbina vertical en principio tienen varias ventajas. Ventaja número 1 es un diseño modular. Al ser un diseño modular, yo tengo la capacidad de sumar etapas y restar etapas y mantener un caudal. ¿Ok? Yo tengo la flexibilidad de alcanzar grandes ADT con componentes individuales, con diseño modular. Esa es una de sus ventajas. Entonces, si yo en un futuro tengo una aplicación, yo puedo sacar o meterle etapas a una bomba y poder modular o aumentar o bajar el punto de operación, la presión que desarrolla la bomba. La segunda opción es de que es una bomba que está por diseño está sumergida, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, opera con succión negativa. Una bomba horizontal no puede operar con succión negativa si es que no tiene una válvula de pie, una válvula check, ¿no? Hay que mantener cebada la succión de la bomba. En cambio, la bomba vertical está constantemente sumergida en el fluido. Y siempre que se mantenga la sumergencia mínima, pues esa bomba va a operar sin necesidad de ninguna válvula check. Además, tengamos en cuenta que las válvulas check tienden con el tiempo a tener ciertos problemas. Y hay una última ventaja de utilizar una bomba de turbina vertical, aparte de alcanzar, obviamente por su condición de ser una bomba multietapa, alcanza mucho más etapas que una bomba digamos, que una bomba de una etapa, ¿ok? Pero si comparamos una bomba multietapa horizontal y una bomba multietapa vertical, probablemente la horizontal se ajuste al requerimiento donde tengamos presión de succión positiva, donde tengamos un tanque, ¿no? Tengamos un tanque y al lado tengamos la bomba. En cambio, la bomba vertical es mucho más flexible en ese sentido, porque no requiere necesariamente una succión positiva. Ella puede trabajar con una succión negativa, estando ella sumergida. Y típicamente los impulsores que se utilizan en bombas verticales tienden a ser impulsores, digamos, de flujo mixto, Francis, por allí en esa zona, y esos impulsores tienden a tener un grado de eficiencia ligeramente superior a los que se utilizan en bombas horizontales. Entonces, muy probable que casi siempre una bomba de turbina vertical, una BTP, tenga 1 o 2 puntos o un poquito más de eficiencia incluso que una bomba horizontal, ¿no? Entonces, todas esas variables uno las tiene que tener en cuenta. Obviamente depende mucho del sistema en el cual la voy a hacer operar, ¿no? Perfecto. Y la última pregunta dice, ¿a qué se refiere con bombas diferentes en paralelo? ¿A diferentes criterios? No, me refiero a bombas que son diferentes. O sea, físicamente dos bombas de distintos tamaños o bombas, vamos a decir, de distintos fabricantes. ¿Ah? Vamos a ver la curva que mostré hace un rato. Aquí, está acá. Entonces, la bomba 1, ¿okay? La bomba 1 sería esta línea roja, la curva de esta línea roja. Yo quiero hacer operar esta bomba 1 con una bomba que es distinta, es diferente, distinta de otro fabricante, tiene otro tamaño, opera a otra velocidad, qué sé yo. Si hablamos de bombas multietapas, por ejemplo, que acabamos de hablar, yo tengo esta bomba que es de un fabricante X de 5 etapas y tengo esta bomba vertical que es de un fabricante Y de 6 o 7 etapas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plotear las curvas individuales de cada una y hallar la curva en paralelo del sistema resultante. Entonces, a altura constante, yo grafico, ¿ok? Y comienzo a hallar la curva. La curva resultante vendría de este punto y tendría como una especie de joroba,
y se iría acá. Esta sería la curva en paralelo que se obtiene de sumar la bomba 1 y la bomba 2, ¿ok? La curva roja y la curva naranja. Entonces, cuando yo digo diferente, es que se refiere a bombas físicamente diferentes, ya sea porque son de fabricante, porque tamaño, distinta cantidad de tapas, tienen distinto diámetro de impulsor, lo que fuere. Típicamente, nosotros hacemos casi siempre operar bombas que son idénticas, ¿no? Siempre se tiene el miedo de que para operar dos bombas tienen que ser sí o sí idénticas. Se pueden hacer operar bombas en paralelo diferentes siempre y cuando se tengan las consideraciones que había mencionado antes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este punto yo tengo la intersección y es el resultante del sistema y mis dos bombas están bombeando, digamos, paralelamente este caudal total. Entonces, la bomba naranja, vamos a decir naranja por el color digamos, de su curva, operaría en este punto y la bomba roja operaría en este punto. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo me comienzo a mover muy a la izquierda de esta bomba, ¿no? Entonces yo cada vez estoy subiendo y subiendo y subiendo y va a llegar un momento en el cual, en el punto extremo, yo voy a operar en esta bomba, en este punto. En este punto, en el punto C, ¿ok? Ya la bomba A ya no está sumando nada, ¿ok? No le está sumando nada al sistema, es como si estuviera apagada en realidad, ¿no? A partir de aquí hacia atrás, ya la bomba A no suma nada. Para que la bomba A sume, ¿no? La altura resultante tiene que estar por debajo, digamos, de su presión a válvula cerrada, ¿no? Recién a partir, por eso es que la curva resultante tiene esta forma, ¿no? Porque a partir de este punto recién la curva roja le comienza a sumar, y genera, ¿no? Entonces, en buena cuenta, lo que tenemos que tener claro es que es posible operar bombas en paralelo diferentes, ¿ok? Sin embargo, hay que analizar gráficamente cómo es que va a operar cada uno, cuáles son los escenarios de operación y cómo va a responder cada bomba en individual cuando el punto de operación se module, ya sea porque se estrangula una válvula o porque las condiciones del sistema cambian, ¿no? A eso me refiero con diferentes, ¿no? Gracias, Oscar. Ya no tenemos más preguntas. Bueno, les agradezco por su tiempo. Jennifer, muchas gracias y cualquier cosa, estamos a la orden, ¿ok? Muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias a todos los participantes. Que pasen buenas tardes. Hasta luego, gracias.